Bienvenidos a Pastoral de la Salud. Vamos a iniciar con una oración. Señor, qué tiempos los que vivimos y qué significativo que podamos hablar de una pastoral de la salud en tiempos de una pandemia. Señor, que podamos ser diligentes con este tema, pues es totalmente contextual a nuestras realidades hoy. Toca la puerta de nuestras comunidades, de nuestras familias y de nuestro país, el poder resignificar nuestra pastoral y poder también expresarla, no tan solo una pastoral a la congregación, sino una pastoral de la salud a una congregación emocionalmente sana. Ponemos delante de ti este tiempo, Señor. Amén y amén. Vamos a, en este tiempo, vamos a tener en cuenta el material referente, pastoral de la salud, una pastoral social en contexto. Cuando hablamos una pastoral social en contexto, decimos que esta pastoral de la salud nos exige, como cualquier otra, pero sobre todo, una pastoral contextual. Debemos asumir una fe contextual, una fe en contexto. La salud integra la realidad de todo el ser humano, de toda la persona humana. Por eso, hablar de una pastoral de la salud exige también una fe emocionalmente saludable. Esto tiene que ver con la madurez que vivimos en la fe. Como marco de referencia, en este tiempo que voy a estar con ustedes, hay un propósito educativo, hay un propósito eh, pedagógico y es desarrollar empatía contextual. Hablamos de una fe en contexto y de la relación que esta fe tiene con la pastoral de la salud, ya que abarca la integralidad del ser persona, del ser humano, pero también abarca la integralidad de ser comunidad, de ser congregación. Vamos a hablar de empatía contextual versus antipatía contextual, que creo que es algo que se inspira en algunas expresiones de nuestra espiritualidad, en donde no nos relacionamos con otros por el prejuicio, por el temor o por el referente que hemos construido de que nos contaminamos. Entonces, uno de los elementos que queremos adquirir en este tiempo como propósito pedagógico es poder desarrollar una empatía contextual, identificarnos con una espiritualidad centrada en el proyecto de Jesús, el reino de Dios y su justicia. Y eso tiene que ver con una empatía contextual, ya que estamos hablando de una espiritualidad encarnada. El verbo se hizo carne, eso tiene que ver con nuestro contexto. ¿Qué vamos
a conocer qué textos vamos a acercarnos y vamos a tener un acercamiento a los materiales y algunas diapositivas como introducción a este tema de Pastoral de la Salud, que es la pregunta generadora 1 y la pregunta generadora 6 del material que ustedes tienen, en donde hablamos del seguimiento de Jesús por el camino de la vida. Son unos materiales que se hicieron para el quinto Congreso Latinoamericano de Evangelización, CLADE 5. Este es parte de los materiales. ¿Y qué vamos a desarrollar en estos materiales? La importancia en la pastoral de la salud y la contextualización de nuestra fe. Y vamos a atender algunas consideraciones para entender un antes de desarrollar una pastoral de la salud. Las consideraciones que debemos de tener para desarrollar una pastoral de la salud. Inicio con la lectura que tenemos en la introducción. Justificación de por qué una pastoral de la salud. ¿Cuál es nuestra justificación? La pastoral social surge de la conciencia de Dios con nosotros. La pastoral social está en directa relación con la pastoral de la salud, puesto que la social, surge de la conciencia de Dios con nosotros, del otro que es diferente a mí, del Dios diferenciado de nosotros, pero también del otro creado a imagen y semejanza del Padre, además de lo otro, su creación. Esta realidad se convierte en un instrumento de concienciación y sensibilización del contexto de lo social. Desde allí surge la dimensión social de ser comunidad y de vivir en comunión. La comunión y la comunidad es propia de la naturaleza divina, de la Trinidad, comunidad y comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde la pastoral social surge la fe dialogada, convirtiéndose en instrumento de buenas nuevas, en reflexión de creencias, inspirada en la persona y humanidad de Jesús como referente de redención, de reino y modelo de ser humano. La pastoral social lee el contexto, dialoga, fraterniza, socializa y allí se convierte en instrumento de buenas nuevas. Estas buenas noticias impactan por ser evangelio, no por ser social. Allí es donde encontramos la conexión entre la pastoral social, la pastoral de la salud. Una pastoral que comunica un evangelio y este impacta trayendo salud a las personas. Y su salud es integral, no es una salud solamente interior, una sanidad interior, ni una santidad interior. Es una salud integral, es una salvación integral. Entonces, estas buenas noticias, impactan por ser evangelio, no por ser social. Su impacto debe trascender incluso a lo social. Su incidencia es integral. En su ADN está el impactar e incidir en la sociedad frente a los desafíos contemporáneos. La pastoral social encarna la fe en el entorno y en el contexto donde se encuentra la sal y la luz. Dos símbolos, de alguna manera, tienen que ver con la salud, la sal y la luz. Esa pastoral social se relaciona con la pastoral de la salud, ya que busca establecer condiciones de bienestar, tanto para el individuo como para la comunidad de fe o el colectivo al cual pertenece. Por eso es importante la formación de agentes que asuman una pastoral de la salud competentes e idóneos para comunicar el amor redentor y acompañar y superar situaciones de crisis y de enfermedad a los que la necesitan. Por eso es importante la formación de agentes que asuman una pastoral de la salud, competentes, idóneos, para comunicar el amor redentor y acompañar y superar situaciones de crisis y de enfermedad a los que le necesitan. Estas personas deben ser instrumentos y no solo adquirir destrezas y técnicas de abordaje, tener instrumentos. Deben ser gestores de paz
en el ejercicio de una paz pastoral. Bienvenidos, bienvenidas al tema de pastoral de la salud. Iniciamos con esta diapositiva en el cual hay una frase en relación de José Anadom. La historia de la salvación es para nosotros la historia de la salud. Todos, de alguna manera, tenemos y expresamos y vivimos aquel ministerio del cual habla Pablo, es el misterio de la reconciliación. Y allí hacemos conexión con la salud. Reconciliar, primero que todo, a Dios con el ser humano caído. Reconciliar la comunidad de la humanidad, una humanidad redimida, una nueva humanidad, como la llama John Stott en su acercamiento hacia el libro de Efesios. Dios nos llamó, a todos nos llamó, y nos llamó de formas diferentes. Y quiero hacer relación a un escrito de R.R. Tolkien, J.R.R. Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, en un diálogo que hay allí, el cual plasmé para compartir con ustedes. No estoy hecho para empresas peligrosas, exclamó Frodo. Hubiese preferido no haberlo visto nunca, se refería al anillo. ¿Por qué vino a mí? ¿Por qué fui elegido? Preguntas que nadie puede responder, dijo Gandalf. De lo que puedes estar seguro es de que no fue por ningún mérito que otros no tengan, ni por poder, ni por sabiduría a lo menos, pero has sido elegido y necesitarás de todos los recursos, fuerza, ánimo, inteligencia. Y esto, de alguna manera, me lleva a reflexionar el pueblo de Israel que pensaba en su corazón cuando Dios le dio la tierra prometida, pensaba que era por lo recto, por lo justo, que razón por la cual Dios le había dado la buena tierra para que ellos la poseyeran. Y Dios aclara en Deuteronomio capítulo 9, 4 y 6 que no fue por esto. Y quiero hacer un paralelo entre el llamado que Dios nos hace a nosotros, que no nos hace superiores a los otros por llevar un evangelio o asumir desde nuestra pastoral una pastoral de la salud. No nos hace mejores, nos hace siervos. Miren lo que dice Deuteronomio 9, 4 y 6. No pienses en tu corazón cuando el Señor tu Dios los ha echado de delante de ti, le dice Dios a su pueblo, de paréntesis yo coloco, que haya traído salud por medio de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído el Señor a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones el Señor las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. El Señor tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. La rebelión de Israel en Horeb, por tanto, sabe que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Recordemos eso en este llamado que nos hace instrumentos de su salud, de su paz. Para ello debemos de tener algunas consideraciones de algunos elementos, de algunos principios que debemos de considerar precisamente para asumir esta pastoral de la salud. Primero que todo, debemos de considerar que esa pastoral de la salud
debe asumir una postura propositiva frente al sufrimiento. Y esto es algo que vamos a desarrollar más adelante, que tenemos que tratar. ¿Cuál es la actitud de la fe cristiana frente al sufrimiento? Y les aseguro que no es la indiferencia, ni tampoco es la negación como se plantea muchas veces desde nuestros púlpitos. Negar el pasado o negar el dolor o no ayuda a la sanidad, sino la conflictúa más. Entonces, para poder hablar de una pastoral de la salud, tenemos que hablar de una comunidad redimida, una comunidad sana, generadora de salud, ya que no podemos dar lo que nosotros no tenemos. No podemos ir a desarrollar una pastoral de la salud cuando nosotros no la hemos vivido, cuando no convivimos con la salud. Y salud no significa que no nos enfermemos, significa cómo vamos a asumir nuestra postura de fe frente a la salud, cómo nos asumimos frente a las situaciones que nos amenazan desde una fe contextual y fundamentada en la persona de Jesús. La visión de la salud que establece el texto bíblico es una visión integral de la salud. Es otro principio que debemos de tener como consideraciones en este acercamiento hacia la pastoral de la salud. Y aquí entramos a resignificar el tema de sanidad interior. No podemos hablar de una pastoral de la salud en relación con una salud interior. Primero que todo, ni teológica ni bíblicamente está correcto plantearlo. Hablamos de sanidad interior y ni siquiera sabemos de dónde salió ese concepto de sanidad interior y no salió del texto bíblico. Si hablamos de sanidad interior, entonces tenemos que hablar de salvación interior o más bien salvación total, integral, porque Cristo murió por nosotros como personas. No fue solamente una dimensión del ser, fue la totalidad del ser. Por eso Pablo habla, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Pero antes, en el texto de Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal, toda. Son dos palabras que hablan de la totalidad del ser humano y de la redención en su plenitud. Entonces la salvación no es interior, por lo tanto la sanidad no puede ser interior. La sanidad es total. ¿Por qué? Porque solo teniendo una conciencia integral de la realidad del reino de Dios, podremos entender una sanidad integral. Eso es un principio fundamental para acercarnos a este tema de la pastoral de la salud. Complementando un poco más, hay un referente muy importante de un hombre que sobre los 60 hasta los más o menos antes del 2000, yo diría que más, desde los 50, el doctor Francis Schaeffer tuvo una incidencia muy significativa en nuestros contextos cristianos y por ende los contextos no cristianos, teniendo una postura cristiana frente a estos temas. Francis Schaeffer comenta lo siguiente: todas las áreas alineadas por el pecado requieren sanidad sustancial y cuando Él venga, sanidad total, la plenitud. No podemos hablar de sanidad interior, tenemos que hablar de sanidad integral, porque todas las áreas alineadas por el pecado requieren sanidad sustancial. El pecado ha afectado a toda la integralidad del ser, no es solamente un tema interior, puesto que la sanidad interior no expresa las dimensiones que expresa Efesios, reconciliar en Cristo todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. La salvación que Dios ofrece es mucho más que simplemente conocer acerca de Él. Es restaurar plenamente nuestra relación con Él. Y otro de nuestros referentes importantes en este curso es John Stott. Por eso no podemos reducir la sanidad interior
pues no expresa la plenitud de la restauración en Cristo Jesús. Por tanto, hablar de sanidad interior, dice Roberto Bustamante en su comentario a la primera carta a Timoteo, hablar de sanidad interior es reducir el plan de Dios a lo interno de la persona humana, como si la jurisdicción de Dios solamente fuera el alma de cada persona, de cada individuo. Mientras que lo que sucede con el resto de la persona y con aquello que trasciende a cada individuo, relaciones interpersonales, estructuras comunitarias y sociales, no fueran asunto de Dios. Entonces aquí comenzamos a ver cómo la sanidad interior expresa es una fe individualista, totalmente divorciada del otro y del contexto. La sanidad interior no refleja una pastoral contextual, solamente es reducir el plan de Dios a lo interno de la persona humana, como si la jurisdicción de Dios solamente fuera el alma, entre comillas, de cada individuo. Por esa razón, y anoto esta última diapositiva, si hablamos entonces de sanidad interior y no de sanidad integral, entonces tendremos que hablar de santidad interior. Si lo planteamos así, pero resulta que esto va contra todo el pensamiento cristiano, el pensamiento paulino, que interpreta el pensamiento de Cristo. Entonces la santidad es interior, la santidad es integral. Si hablamos entonces de sanidad interior, tendríamos que hablar entonces de santidad interior. Por tanto, la obra de redención habría sido incompleta, pues solo nuestro interior fue redimido, excluyendo la redención, la totalidad del ser humano. Y esto es lo que nos presentan las cartas de Pablo, y esto tampoco fue la propuesta de reino de Jesús. Por tanto, Jayakumar Christian, director de Visión Mundial en la India, director nacional, en una de sus frases, tomada de uno de sus libros, dice, el reino de Dios no es interior, es redentor. Si pasamos a nuestros materiales, vamos al material de la pregunta generadora número 1 para complementar lo que estamos desarrollando. Uno de los problemas que tenemos para abordar una pastoral de la salud es no ser contextuales. ¿Y por qué no somos contextuales? No somos contextuales por varias razones y una de ellas las voy a resaltar en el texto. Dice en el texto, en el punto 2 de la primera hoja de pregunta generadora, dice, pareciera que la mayoría de nuestras iglesias viven de espaldas a la realidad histórica en la que están situadas y no tiene escasa preocupación por asuntos críticos como el escándalo de la pobreza y la exclusión de millones de seres humanos, entre ellos muchos cristianos. 3 parecen ser las razones que explican esta lamentable realidad. Estar de espaldas a la realidad histórica es no ser contextuales. Y no podemos asumir una pastoral de la salud si no estamos conectados con esta realidad histórica y si no vivimos de pecho, de frente y leemos esas realidades. El pueblo de Israel fue un pueblo que supo leer sus realidades, supo leer su historia. Es un pueblo que trataba de ser entendido de los momentos de Dios, de las sazones de Dios, sí, de el actuar de Dios en la historia. No podemos ser indiferentes hacia nuestra realidad histórica. 3 parecen ser las razones por la cual vivimos de espaldas a esta realidad histórica.
Dice el autor, estas tres razones explican esta lamentable realidad que constituye una preocupante amenaza para una comprensión más bíblica del compromiso cristiano. La primera razón es el individualismo. Promovido por la sociedad de consumo, se trata de un individualismo que se expresa en las iglesias a través de una teología que privatiza la fe. Solamente me importa mi relación con Dios, una relación vertical. No me importa la relación con los otros. Eso es una fe individualista. La fe tiene que ser puesta en contexto. Esa relación mía con Dios, como yo la vivo en el contexto de una realidad histórica, del cual yo formo parte. Dice lo siguiente, esta es una teología que privatiza la fe y que conduce a la preocupación por sí mismo y por un círculo inmediato de relaciones. Por lo tanto, lo que importa aquí es el disfrute, estar bien espiritualmente, ¿m? Y no más. Entonces, todo gira de una u otra manera, las prédicas, las oraciones, los testimonios, dan cuenta de esa forma de entender y de vivir una espiritualidad sin contexto. Dice el autor, Jesús es visto y tratado desde esta percepción de una teología individualista, de una teología que privatiza la fe y tratado como propiedad privada del creyente, dejando en el templo hasta el próximo culto, dejado en el templo. O sea que es una espiritualidad de templo. No trasciende las cuatro paredes. La iglesia solamente es iglesia cuando se reúne. Por eso es que dice, vamos a la iglesia. Pero cuando la iglesia está dispersa, entonces, ¿cómo vive su fe? Entonces, se convierte en un amuleto para resolver los problemas, pero realmente esto no nos vinculamos con una ciudadanía plena, no nos vinculamos con las problemáticas de gestión pública, nuestras realidades y las problemáticas que aquejan a una sociedad. Una segunda razón, dice el autor, la primera, una teología que privatiza la fe, el individualismo. La segunda es el espiritualismo que se expresa en una teología que conduce al desinterés por las tareas temporales y una insensibilidad frente a los problemas sociales y políticos que atentan contra la dignidad humana. A la luz de esta teología, la pobreza y los pobres son vistos como consecuencia del pecado individual, sin considerar que existen causas estructurales. Entonces, es su pecado el que lo tiene así. Solamente es considerado, pero no es considerado el contexto de esa realidad, que hay sistemas que no promueven el bienestar de la comunidad, sino el bienestar del individuo y el enriquecimiento de unos pocos, y no el bienestar de los muchos. Entonces no hay una equidad social, no hay una justicia, que la justicia del reino también tiene que ver con una justicia y una equidad social. Entonces se considera la búsqueda de la justicia social como una ideologización del evangelio y un compromiso ajeno al testimonio de las iglesias. Al diferir la vida abundante al más allá y separar la vida humana en planos irreconciliables, contraponiendo lo secular y lo religioso. Contraponiendo. Entonces, ¿qué pasa? Se desmoviliza social y políticamente a los creyentes, quitándoles toda preocupación legítima por la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Y quiero hacer aquí un dibujo, precisamente, para que poder diferenciar lo que es
una conceptualización de vida abundante. La que es más común, precisamente, es una vida abundante que tiene dos planos, diría yo. Dos planos. Tenemos, sí, un plano superior y tenemos acá un plano inferior. Entonces, llamamos vida abundante acá lo que está en el más allá, o lo que podríamos decir que pertenece al más allá, o podríamos decir que es lo que pertenece al espíritu. Y lo demás acá, esto no pertenece al espíritu. Entonces, esto es, lo de más allá es lo santo, y lo de más acá es lo profano. Entonces, aquí hay una separación que hacemos entre lo santo y lo profano. Aquí hay una separación entre lo santo y lo profano. Pues resulta que a partir del momento que fuimos redimidos, el velo del templo se rasgó, lo único que es profano es lo que no es la voluntad de Dios. Santo es todo aquello que es la voluntad de Dios. Ya no se dividen los utensilios para usos santos, para usos profanos. Todos los utensilios que tengamos deben ser para un solo uso, santo. Ya no es un solo día el que llamamos santo, todos los días son del santo. Ya no hay una tribu especial de sacerdotes que sirven en el lugar santísimo. Todos somos un reino, un pueblo de sacerdotes, reyes y sacerdotes, reyes y reinas de sacerdotes. Tanto hombres como mujeres somos sacerdotes, según lo dice la Escritura, en las cartas de Pedro, en Apocalipsis, en las cartas de Pablo. El sacerdocio ya no pertenece a una tribu, ni a un grupo de hombres. Ahora tanto hombres como mujeres son llamados a ser santos. Entonces, esta es una vida abundante, que es de una u otra manera, es una vida abundante con una inspiración lineal. Y estos dos planos son irreconciliables. Desde la perspectiva cristiana ya no está en lo santo y lo profano, en lo que es pecado y lo que es santo, no más. Ahora, es diferente cuando tenemos una perspectiva de una vida abundante donde es de alguna manera sistémica. Tiene que ver que todo lo que hay dentro de este espacio, que es lo que llamamos mi vida en abundancia, es todo aquello que Dios me da. Dios me da. Dios me da. Lo que Dios me da. Lo que Dios hace en mí. Las herramientas que Dios me da para hacer su obra. Mi profesión, mi oficio, mi vocación, mi carrera, mi llamado, todos ellos son igualmente santos. Dios me los da para servir, para construir el reino de Dios y su justicia. Me llama, me invita. Esto es una percepción de la vida abundante. Esto, la vida abundante desde este enfoque sistémico, no es una espiritualidad divorciada, es una espiritualidad encarnada. No es un espiritualismo en donde hablamos de lo espiritual y de lo que no es espiritual. La expresión en su totalidad del ser humano redimido es expresión de su espiritualidad. La tercera razón, más pragmática que las anteriores y ligada a las técnicas de ventas facturadas en la sociedad de consumo, dice el autor, es el énfasis exagerado que se pone en los resultados visibles de la inversión de recursos humanos y económicos a nivel eclesial. Se miden cifras para determinar quiénes son útiles en el ministerio cristiano y quiénes no, según las expectativas de los entusiastas promotores de las estrategias de crecimiento numérico eclesial. La efectividad de la misión se mide no tanto por la fidelidad a todo el consejo de Dios, sino por el incremento de número de miembros. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la misión de la iglesia entonces? ¿Cuál es la misión de la iglesia?
Esa es una pregunta que vamos a desarrollar más adelante. ¿La misión de la iglesia es el crecimiento de ella o la misión de la iglesia es el reino de Dios y su justicia? Esta es la tercera razón. Entonces, em, cuando tenemos la mirada puesta en el más allá, diciendo que esto es lo prometido, cuando hablamos de esta forma, de alguna manera disociándonos, desconectándonos de la realidad histórica, de la realidad que vivimos, como eso no es lo espiritual, ¿qué está pasando? Entonces no tenemos en cuenta el ser humano en su integralidad, con las problemáticas que lo acompañan, como la pérdida de su dignidad, como la desvaloración, la masificación, el dejar de ser un sujeto para convertirse en un objeto, objeto de consumo, objeto sexual. Entonces, pareciera que esas cosas no son espirituales. Y resulta que eso es la deshumanización producto del pecado. Entonces, la humanización es la que vino a traer Jesús, es la redención. Pero la humanización, no hablamos de una humanización en donde el centro es el hombre, el ser humano, no. El centro de la humanización desde una perspectiva cristiana es Cristo. Eso es nuestro referente, el referente de un ser humano redimido. Y ese es nuestro referente. Ese es nuestro referente de crecimiento. Ese es nuestro referente de madurez. Ese es el eje de nuestra vida. Entonces, eh, haciendo énfasis precisamente en esto, esta espiritualidad, esta perspectiva de vida abundante que no es lineal, esta es la lineal, esta es lineal, esta es una perspectiva sistémica. Quiere decir que aborda todo nuestro ser, todo nuestro sistema. Esto es realmente cuando entra en contacto, cuando esto entra, sí, en contacto con el entorno, entonces, ¿qué pasa? Cuando entra con el contacto, entonces pasa que lo transforma. Cuando entra en contacto con un entorno, esta relación transforma este entorno, impacta este entorno. Esto es una pastoral en contexto, realmente. Entonces, seguir a Jesús, ¿qué implica? ¿Qué implica de la vida? Una confrontación directa, pública y cotidiana con las estructuras de maldad. Está en el material que tenemos en la página 3 del material. Ahí está, costado derecho, pregunta generadora 1, punto 10, costado derecho superior. Seguir a Jesús de Nazaret por el camino de la vida implica una confrontación directa, pública y cotidiana con las estructuras de maldad, con la injusticia institucionalizada, con la violencia estructural que condena al ostracismo social y a la pobreza a millones de seres humanos indefensos. Y no cabe duda además que seguir a Jesús de Nazaret tiene como correlato identificarse con la pobreza, identificarse con la miseria, identificarse con la explotación, identificarse con la injusticia. Eso tiene que ver con expresiones del pecado en una realidad histórica. No nos identificamos para transformar, no para solidarizarnos con el pecado, sino para transformarlos. Tenemos que saber identificarnos. Entonces, una de las expresiones de seguimiento a Jesús y expresar nuestra fe, que es la relación que existe entre seguir a Jesús y expresar nuestra fe en contexto, es la expresión de la compasión cristiana, que tiende a traducirse, visibilizarse, expresarse en gestos concretos de identificación y solidaridad con las víctimas del sistema, con los billones de crucificados de nuestras sociedades. Si nosotros no vemos esa realidad, no vamos a ver la importancia de la pastoral de la salud y sus
implicaciones. Cuando le decimos un no categórico a lo comunitario y a lo público, a todos los caminos de muerte, a todas esas formas de violencia contra la dignidad humana, lo que estamos haciendo es justificando prácticamente, teológicamente, desde los púlpitos y desde las cátedras para complacer a los señores temporales de turno en nuestros países, desafortunadamente, en nuestras comunidades de fe. Entonces, por esa razón es que debemos de desarrollar una empatía contextual. ¿Cuándo? Cuando hacemos conexión con esa empatía contextual y vemos cómo esa empatía contextual está conectada con una teología pastoral y con una psicología pastoral, entonces asumimos acciones terapéuticas. Por esa razón, entonces, ese conjunto de actividades puestas en marcha en y por la Iglesia nos lleva a una reflexión teológica sobre el entorno y hacer propuestas de reino para transformar el entorno donde estamos. Propuestas de reino frente a la enfermedad social, la enfermedad emocional, la enfermedad espiritual, la enfermedad física, la enfermedad económica. Allí es donde surge realmente esa propuesta que comenzamos a entenderla como una pastoral. La enfermedad y el dolor, entonces, pueden ser una puerta abierta para las buenas noticias que traen salud. Vamos un momento a Mateo. Vamos a Mateo. Mateo 4:24. Y difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, dice el texto, todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Noten cómo Jesús hace conexión con el entorno que le rodea. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vamos a Lucas. Lucas, capítulo 9. Lucas 9. Lucas 9. Lucas, capítulo 9. Ok. 9, 1 y 2. Dice lo siguiente. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Un elemento fundamental es cómo la pastoral está en conexión con el contexto. Ahora, el Evangelio trae buenas noticias de salud, pero desafortunadamente el Evangelio
no ha sido bien predicado y el Evangelio del Reino no ha sido comunicado, entonces lo que hemos traído no son buenas noticias, son malas noticias, no son buenas noticias. Y esto, en el material que tenemos, se preguntas generadoras en el 6, nos dice lo siguiente: la historia del cristianismo en nuestro subcontinente nos demuestra contundentemente que el Evangelio cristiano puede tornarse una mala noticia para quienes lo reciben. En una visita del Papa Juan Pablo II al Perú, esto fue hace ya algún tiempo, los representantes de varios pueblos indígenas le devolvieron simbólicamente una Biblia. Le escribieron una carta abierta que la Biblia en 5 siglos no nos ha dado ni amor, ni paz, ni justicia. Más bien, agregaron, fue el arma ideológica de un asalto colonialista que de día atacaba y asesinaba con la espada y de noche se convertía en la cruz que atacaba el alma india. La convivencia de la cruz con la espada en la evangelización de nuestro continente es una de las mayores heridas abiertas del cristianismo en América Latina. Ahora, no solo pasó allá en ese entonces, pasa hoy en día. Cuando hay prácticas e ideas que siguen dejando heridas. Y esto ocurre en nuestros ámbitos evangélicos. ¿Cómo? Por ejemplo, dice el autor en la pregunta generadora en el punto 47, cuando la vivencia del evangelio no se contrapone a la violencia a la mujer, violencia de género. El testimonio de muchas mujeres evangélicas que han sufrido violencia física y psicológica en sus matrimonios es que sus congregaciones a menudo hacen poco o nada para defenderlas. Por lo contrario, no es extraño que se les diga que sean pacientes, que aguanten y que se sometan al abuso, pues lo correcto para las mujeres es sujetarse a sus maridos. En estos casos, la teología cristiana se ha vuelto una justificación ideológica de una violencia de género que nada tiene que ver con la buena noticia de Jesús. Esta es una mala noticia. Aquí no hay presencia de evangelio. Hay una presencia cultural religiosa. ¿Ya? Un principio que debemos de considerar antes de asumir esta pastoral de la salud está en el punto 48, en el cual dice, ya, dice así: nos compete como seguidores y seguidoras de Jesús que confesamos que su camino es una buena noticia para este mundo, velar para este mundo, velar para que nuestra manera de vivir el seguimiento a Jesús no nos lleve a hacer mal, sino bien. Aquí no cuentan solamente nuestras intenciones, sino también las consecuencias concretas de nuestras palabras y de nuestros hechos. Esto es lo que debemos aprender, evaluar y modificar como evangélicos y evangélicas en América Latina y el Caribe. ¿De qué maneras concretas podemos verificar que nuestra predicación y práctica del evangelio es una buena noticia? Sobre todo para los y las más vulnerables de nuestros países. ¿O acaso nuestra manera de vivir la fe es una buena noticia? ¿Es una buena noticia para los otros? ¿O nos separamos de nuestras familias porque nos la pasamos más tiempo metidos en actividades eclesiales que teniendo relaciones con las familias? Y no es aquí que el Señor Jesús vino a poner división. No, ese no es el tema. El tema es cuando no vivimos unas relaciones saludables en familia, porque nos escapamos del conflicto de la familia para generar una actividad, un activismo eclesial, escapándonos de una realidad a resolver. ¿O acaso nuestra manera de vivir la fe es una buena noticia? Más que nada para quienes no se interesan por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nuestra forma de confesar y de seguir al Dios Trino hace daño por omisión o por comisión.
más allá de nuestras intenciones, ¿a quién o a qué perjudica nuestra manera de vivir el Evangelio? Todas estas son preguntas que nos confronten, que nos generen conciencia de si nuestra fe está viviendo, estamos generando buenas noticias o malas noticias. Si estamos generando malas noticias, no estamos asumiendo una pastoral de la salud. No es una pastoral, es una actividad que enferma el entorno. Y ese no es el Evangelio del cual predicó Pablo. Ni es Jesús tampoco, porque él no predicó, él es el Evangelio. Él es la buena noticia. Jesús con nosotros, Dios con nosotros. El reino de Dios está en nosotros y con nosotros. Hacer bien es la invitación que nos deja Jesús. En el punto 50, no hacer daño y el hacer bien. Se le agregó a un tercer eje, atender las ordenanzas de Dios. Este es otro elemento para tener en cuenta en la pastoral de la salud. Vamos a Hechos 10:38, ¿sí? Es hermoso ese texto, Hechos 10, Hechos 10:38. Dice lo siguiente, Hechos 10:38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto es, haciendo bienes, cómo éste anduvo. Así es, principio fundamental de la pastoral de la salud, es cómo Dios a través de Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, este es un principio de la pastoral, es andar haciendo bien en nuestros entornos, en nuestro contexto, y para ello, entonces, es importante desarrollar una espiritualidad centrada en el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros vivimos centrados en el reino, como precisamente en la frase que tenemos de Hayakumar Christian, el reino de Dios no es interior, el reino de Dios es redentor. Entonces, a diferencia de hacer mal, que trae malas noticias, la invitación es hacer bien y no convertir el evangelio en un proselitismo para ganar adeptos para una denominación o para un partido. Saúl Trinidad lo expresa de la siguiente manera. Si la gran comisión de Jesucristo de Nazaret es ir y predicar el evangelio a toda criatura, Marcos 16:15, pero la de la cristología española hace relación a la evangelización en tiempos de la conquista, pero la de la cristología española habría sido id e imponed la religiosidad y extender la civilización de la unidad española por todo el Nuevo Mundo, bautizándoles por el poder de la espada y en el nombre de la Trinidad, sometiéndolos a esclavitud, explotación y enseñándoles que guarden fidelidad a la metrópoli, y de aquí que Fernando e Isabel estarán con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Este es un evangelio que no corresponde al evangelio del reino. Como diría Pablo, es un evangelio diferente. Imponer la religiosidad y extender la civilización de un pastor o una cultura de una comunidad no es el mensaje de Jesucristo, no es el evangelio de salvación. Eso trae es condenación, no trae sanidad, trae esa enfermedad.
Cuando la salud abarca todas las dimensiones del ser, las redime, las resignifica. Ejemplo de esto fue la relevancia que tuvo el trabajo en la Reforma Protestante y la influencia que llegó a desarrollar prácticamente estos países que llegaron a ser potencias mundiales en su entonces. El trabajo, por ejemplo. La iglesia en la cotidianidad laboral, cómo resignifica su trabajo. Ese es un tema que está relacionado con la salud. Cómo desde nuestra pastoral ayudamos a que las personas resignifiquen su profesión, resignifiquen su labor, resignifiquen su vocación a la luz de los principios del reino. Eso tiene que ver con una pastoral de la salud. Hace poco un joven me dijo, yo me retiro de mi comunidad porque en una de las predicaciones el pastor, él es un sociólogo, dijo que los jóvenes están escogiendo carreras de humanidades y ciencias sociales. Eso no representa los valores del reino, dijo este pastor. Me estaba comentando a mí, un chico, un joven, como de unos 23, 24 años. Me dijo, me retiro de allá porque no me identifico con su forma de ver mi profesión. Dijo, los que estudian psicología están involucrando con una ciencia que es del diablo. Los sociólogos que estudian sociología pierden su fe. Los que estudian trabajo social terminan con la izquierda. Y los que son artistas y estudian arte, entonces son unos idólatras. O sea, ¿qué me queda? Me decía él, si yo soy sociólogo. En vez de este pastor resignificar en su congregación y su comunidad las ciencias de la salud, las ciencias sociales, lo que está es condenándolas. Esto no es una pastoral de la salud. El resignificar el trabajo como un evento redimido es ser activamente, es ser activo en el mundo. Ser productivo es hacer bien. Es el hacer como esencia dinámica, como algo que trae sentido, que me trae utilidad, que me trae servicio. Es el hacer del alguien como esencia del ser. Es construir vocación. No es un fin en sí mismo. Su fin no es trabajar para vivir, ni vivir para trabajar. Es una forma de realizarse, de hacerse uno mismo. Allí Dios interviene. Él fue un carpintero, él fue un trabajador, él fue un todero de alguna manera en el contexto. No era solamente que trabajaba con la carpintería, pero él trabajó y fue reconocido como el hijo de un carpintero y fue reconocido en ese entorno por su oficio, por su trabajo. Ningún trabajo es insignificante, se sirve a los demás y se glorifica a Dios, decía Martin Luther King. Entonces, ¿cuál es la presencia de la iglesia en el campo de la salud? Debemos de tomar conciencia que para poder tener incidencia en este campo, debemos de ser contextuales y tener una espiritualidad centrada en el reino. ¿Dónde está la iglesia cuando se sufre? ¿Dónde está la iglesia frente a una situación de depresión? ¿Cómo nos relacionamos como iglesia? Y lo que hemos encontrado es juicio, condenación. Entonces las personas se aíslan, no se relacionan con el cuerpo de Cristo. El cuerpo en sí trae salud, no enfermedad. El cuerpo tiene unos mecanismos y estos mecanismos son los que le permiten defenderse de la pandemia. Y cuando está inmunosuprimido el organismo, entonces es vulnerable a una infección, una enfermedad, una viral. Entonces, ¿dónde está la iglesia cuando se sufre? Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Listo, la iglesia está dispersa. Somos iglesia donde estamos. Ahora, ¿qué está haciendo la iglesia para ser iglesia para los demás? ¿Cómo abordamos el sufrimiento? ¿Cómo somos solidarios? ¿Cómo acompañamos al que sufre? ¿Cómo traemos salud? ¿Cómo acompañamos al que está amargado? Al que está deprimido?
al que piensa en el suicidio, el que perdió a su padre, el que perdió a su madre, a la mujer que fue infiel a su esposo, o el esposo que le fue infiel a su mujer, a los hijos, a los jóvenes que no encuentran sentido para la vida, a la niña que abortó, a la joven que su novio le fue infiel, al padre que abandona su hogar, a la madre que muere y deja 3 huérfanos. ¿Cómo acompañamos a esa familia? Aquí entonces entramos para la siguiente clase. Es necesario un diálogo. Necesitamos tener una espiritualidad dialógica. Entonces allí entramos en el diálogo entre salud, ética y fe. Es necesario entrar a dialogar y dialogar con nuestros contextos, el contexto de la salud, el contexto de los valores del reino, la ética y la fe, nuestra confianza en la persona de Jesús. Por lo tanto, esa salud desde la dimensión espiritual debe ser vista desde una espiritualidad integral, desde una perspectiva integral. Vamos a Mateo 10:7. Mateo 10:7. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hay un pasaje paralelo, Mateo 11:4-5. Y allí comenzamos a contextualizar aquellos entornos de la pastoral de la salud. Y una pastoral dirigida hacia la iglesia, una pastoral más especializada hacia la clínica con profesionales de salud, o una pastoral de capellanía hacia los hospitales, o una pastoral de profesionales de salud en contextos hospitalarios. Son iglesia, son personas redimidas. ¿Cómo asumimos esa pastoral en esos entornos? El apóstol Pablo escribe precisamente en el punto 51 de nuestros materiales, en la pregunta generadora número 6, la importancia de que nuestra espiritualidad está centrada en el reino. Y el reino de Dios se caracteriza por 3 elementos fundamentales que encontramos en Romanos. Romanos, capítulo 11. Vamos a Romanos. Romanos, capítulo 11, versículo 17. 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron, Romanos 11:17. Dice así, creo que está mal anotado el texto, porque el reino de Dios se caracteriza por justicia, paz y gozo del Espíritu. Es por eso que se caracteriza el reino de Dios. El reino de Dios se caracteriza por gozo, Espíritu Santo. Tras estos criterios, 3 criterios sean útiles en el momento de determinar si nuestro discurso, serían 3 indicadores, y nuestra propuesta acerca del seguimiento del reino de vida son saludables y realmente promueven vida. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Estos 3 elementos del reino, justicia, paz y gozo, son saludables, son referentes que producen salud, porque donde hay justicia, hay paz. Donde hay paz, hay justicia y por tanto hay gozo. Son 3 expresiones que promueven vida. Dice más adelante,
es una justicia encarnada, así como el Hijo Eterno vivió de manera encarnada y material. La justicia de Dios tiene que ver con la posibilidad material de vivir y florecer en la tierra. La paz de la que habla Pablo, la paz de la que habla Pablo es el shalom del Antiguo Testamento, aquella paz que no consiste en la mera ausencia de la guerra, sino una paz con justicia, sin iniquidad ni violencia encubierta. Y el gozo en el Espíritu es una alegría, oigan esto, subversiva, que permite que la gente disfrute de su vida y que no solamente subsista tristemente. Entonces, la fe cristiana se expresa en un contenido de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Estas están íntimamente vinculados a Jesús de Nazaret y a su manera de caminar en nuestro mundo. Y esta es la espiritualidad que nos representa. Entonces abramos nuestros caminos de justicia, de paz y de gozo para nuestros proyectos, nuestras congregaciones, nuestras vidas. Estos tres elementos nos invitan realmente a ver si estamos haciendo presente una pastoral de la salud o no. Por esa razón, en nuestro siguiente encuentro, vamos a ver el tema que está relacionado con una espiritualidad comprometida, que viene a desarrollarse en los capítulos correspondientes a Ser Iglesia para los Demás de nuestro teólogo latinoamericano y colombiano Harold Segura, una espiritualidad en perspectiva de reino. Concluyendo, entonces podemos decir que el ser humano es un permanente proyecto de Dios, nunca acabado de realización, y es un proyecto de Dios en restauración. Otra consideración para tener en cuenta en la pastoral de la salud. Es un proyecto de Dios en restauración. Y como ser humano, en restauración, formamos parte del proyecto divino, del reino de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Miren, amados, ahora somos, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Qué hermoso. ¿Hasta qué? El referente, la nueva humanidad, como programa divino de restauración, es ser conformados a la imagen de Jesús. Hasta que todos lleguemos, miremos qué es significativo. Aquí nos habla de somos. Nos está hablando de un proyecto de ser humano, pero también un proyecto de comunidad humana, de comunidad de reino. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una persona madura, para un perfecto, traduce la versión, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es nuestro referente de salud y de madurez, para que ya no seamos infantiles, inmaduros, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. No es en partes, no es interiormente, es en todo,
en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 13, 16. Y termino. El pasado se redime en la vida cristiana, no se olvida. El pasado se redime. El antes son raíces de la hora visible, dice Eugene Peterson. Nuestras vidas no pueden ser leídas como si fueran un periódico sobre las noticias de última hora. Son novelas integradas que incluyen el desarrollo del personaje y de la trama, siendo cada párrafo esencial para su madura apreciación. Somos seres de contexto. No podemos ser humanos si no existimos en el presente, porque el presente es donde Dios nos encuentra. Por eso su nombre revelado es Yo soy el que está. Su nombre es presencia. Hermanos, espero preguntas sobre este tema. En este tiempo, este es nuestro primer video de Pastoral de la Salud. Los invito a la próxima semana. En esta semana lean, conéctense con este material y continuemos en este proceso de vida que el Señor nos invita a desarrollar este tema que es tan contextual a nuestra realidad hoy, 2020. Debemos de aprender a vivir la fe en tiempos del COVID-19. Una fe contextual y una fe victoriosa. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque si hay salud, si hay promesas de esperanza, si hay justicia, Señor, si hay paz en ti y hay realmente una alegría subversiva, como lo llama el autor, y es el gozo de tu espíritu, el gozo que también sobrepasa todo entendimiento, toda circunstancia. Gracias por manifestarte a nuestras vidas a través de este tema. Gracias, Señor, ayúdanos a desarrollar esa empatía contextual y a esa antipatía, Señor, erradica de nuestros corazones porque no pertenece a nuestros valores de reino. Gracias por ser Dios con nosotros. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles, dándoles bien cada día y haciéndoles instrumentos útiles en su entorno para su gloria. Amén.